vamos a continuar, hermanos, con nuestra exposición a este tema que el proverbista aborda en su libro. Estamos hablando sobre la prudencia y hace unas semanas decíamos que vamos a tener que dividir este tema de la prudencia en las diferentes áreas donde el proverbista habla. Ya hablamos sobre la prudencia en las finanzas, la prudencia financiera, y hoy hablaremos sobre la prudencia en las palabras. ¿Les ha pasado a alguno de ustedes que dices algo y luego te arrepientes profundamente de haber dicho lo que dijiste? Tal vez en un momento de enojo, ¿verdad? Soltaste una palabra hiriente o diste una opinión sin pensarlo, o prometiste algo que realmente no tenías intención de cumplir y luego deseaste no haber abierto nunca la boca. Todos necesitamos aprender a pensar antes de hablar. No importa la edad, no importa si eres un jovencito o si eres de edad avanzada, no importa si eres hombre o mujer. El hombre puede decir, son las mujeres las que tienen este tipo de problemas. No, todos necesitamos aprender a pensar antes de hablar. No importa si ya tienes muchos años en el camino de la fe o si esto es una novedad para ti. Todos, absolutamente todos, luchamos con nuestras palabras. La Biblia nos muestra que una boca controlada es un fruto de un corazón lleno de prudencia. Hoy vamos a hablar de 4 evidencias de una lengua prudente. Podríamos titular así el sermón de esta mañana: 4 evidencias de una lengua prudente. La primera evidencia de una lengua prudente es que piensa antes de hablar. Vamos a abrir la escritura en Proverbios 15:28. Proverbios capítulo 15, verso 28. El proverbista aborda este tema y providencialmente Santiago y específicamente el capítulo 3 que tocó esa lectura ahorita nuestro hermano, habla también acerca de esto. Proverbios 15, verso 28, dice la palabra así: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. El justo reflexiona antes de responder. Es decir, no es impulsivo ni precipitado. El justo piensa profundamente antes de hablar. Y el proverbista hace un contraste con el impío. El impío habla como una fuente descontrolada, donde derrama maldad por medio de sus palabras. El impío no tiene reparo, no tiene freno en su boca. Pero el justo piensa para responder. John Wesley, autor de hermosos himnos cristianos, contó que una vez una mujer le dijo: pastor, mi único talento es decir la verdad sin filtros. Vaya talento, ¿verdad? Y Wesley le respondió: ay, hermana, ese es un talento que Dios no quiere que sigas usando. Hablar sin pensar no es sabio ni prudente, no es virtuoso. La prudencia nos lleva a esto, a reflexionar, a pensar antes de proferir palabra. Así es que, mire, hay personas que toman como pretexto el ser sinceros para decir lo que quieren. No, la sinceridad no es excusa para decir cualquier cosa que se nos ocurra. La falta de prudencia en las palabras, hermanos, es muy destructiva. La mayor parte de lo que decimos
si hiciéramos un conteo de las palabras que usamos durante el día, la mayor parte de las palabras que decimos no son necesarias decirlas. Si eliminara las palabras innecesarias, yo creo que todos viviríamos más tranquilos y causáramos menos heridas en el prójimo. El corazón del justo piensa para responder antes de hablar. Así es que la exhortación pudiese ser: piensa. Si buscas la prudencia en tu lengua, enfócate en esto: piensa antes de proferir palabra. ¿Es verdad lo que diré? Pregúntate. Haz una reflexión. ¿Es verdad lo que diré o es una percepción o es un sentimiento lo que voy a hablar? A veces hablamos cosas que no son verdad, pero que emanan de un sentimiento, de una percepción, y eso es hablar mentira. ¿Es verdad lo que diré o es una suposición? ¿Es verdad lo que voy a decir o es una reacción impulsiva? Pregúntate, ¿es necesario decir esto? ¿O es simplemente un desahogo? ¿O es simplemente una queja? ¿Es necesario decirlo? ¿O solamente quiero hablar para liberar mi frustración? Piensa antes de hablar. Pregúntate, ¿esto que diré es un comentario edificante o solamente quiero ganar una discusión o demostrar que yo soy el que tengo la razón? ¿Es verdad? ¿Es necesario? ¿Es edificante? Hazte estas 3 preguntas y te servirá mucho para tu reflexión previa a tus palabras. El apóstol Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 4, verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Una persona sabia y prudente piensa si sus palabras son verdaderas, son necesarias, si son edificantes. Una persona prudente en sus palabras renuncia a hablar cuando solamente se trata de impulsos, quejas o deseos de tener la razón. Veamos otro proverbio. Proverbios 29:20. Proverbios 29, versículo 20. Dice así este proverbio: ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Es una pregunta. Más esperanza hay del necio que de él. Este texto es fuerte. Este texto la verdad, es duro. Hablar rápido sin pensar es peor que aquellos que aborrecen el conocimiento. ¿Se da cuenta? Hablar rápido sin pensar lo que dices es peor que aquellos que no quieren conocer, que desechan el conocimiento. ¿Te has fijado en los que hablan sin pensar? Dice el proverbista. Más se puede esperar de un necio que de él. Dios no honra a las personas con labios apresurados. Dios no honra al más elocuente,
a ese que es más valiente y se atreve a salir adelante, ¿verdad? Como Pedro. Era valiente para decir las cosas. No, él era el que salía y hablaba. Y cómo se equivocaba, ¿verdad? Dios no honra al más elocuente o al más valiente para hablar. No. El proverbista también menciona esto o algo de esto en Eclesiastés 5:2. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Las palabras tienen peso delante de Dios. Son importantes ante Dios. Y lo que decimos tiene consecuencias eternas. ¿Escuchó? Dios escucha nuestras palabras. Y no solamente las palabras que decimos en oración. Dios escucha cada conversación que tú tienes. Esas conversaciones cotidianas. Toda palabra, hermanos, es importante. ¿Se da cuenta cómo todos hemos pecado con la lengua? Todos hemos dicho cosas imprudentes, sarcásticas, hirientes, palabras hipócritas. Nuestro hermano nos acaba de leer Santiago capítulo 3 y en el versículo 2 dice, como lo nombró hace unos domingos, nos decía, Santiago es el libro de proverbios del Nuevo Testamento. Es el libro más proverbial. Y Santiago da este proverbio porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Todos ofendemos muchas veces. Y esta es una declaración clara entre muchos otros textos de la Escritura sobre la depravación universal de todos los hombres. Todos ofendemos muchas veces e inmediatamente lo primero que se menciona es la lengua, las palabras. Todos ofendemos muchas veces y luego dice, si alguno no ofende, en palabra. ¿Se da cuenta cómo las palabras tienen una influencia, un poder para llevarnos al pecado, a la ofensa? Aquí específicamente se nos dice que todos ofendemos con las palabras. No se puede decir más claro que esto. No hay nadie aquí que esté limpio de esta mancha. Todos ofendemos con las palabras. Proverbios 29, no lo lea, simplemente les recuerdo que el proverbista también dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Todos ofendemos. Ofendemos siempre de una manera más rápida con las palabras. Todos ofendemos. Segunda de Crónicas 6:36 dice, no hay hombre que no peque. Y el texto que más conocemos, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos ofendemos. Y esa palabra ofender literalmente se traduce del griego, se puede traducir como tropezar o pecar. Lo que la palabra nos enseña es que todos fracasamos en hacer lo correcto en cuanto a las palabras. Todos. Todos lo hacemos.
Todos ofendemos. Y si se da cuenta en qué tiempo está escrito ese verbo de Santiago, es en tiempo presente. No es todos ofendimos. No es todos ofendimos antes de ser cristianos con las palabras. No, todos ofendemos en tiempo presente. Y pecamos especialmente con la lengua. Se da cuenta que la lengua es una forma muy dominante en la que fallamos, en la que pecamos. Por lo tanto, todas las palabras tienen un gran potencial para condenarnos. El Señor Jesús dijo en Mateo 12:36, están estas palabras: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Las palabras tienen un poder para condenarnos. El pastor John MacArthur encontró que en la Biblia hablaba o había una lista muy larga acerca de la manifestación de la lengua en el pecado. Dice el pastor John MacArthur, la Biblia habla de una lengua inicua, de una lengua mentirosa, de una lengua perversa, de una lengua sucia, de una lengua corrupta, de una lengua amarga, de una lengua iracunda, de una lengua astuta, de una lengua aduladora, de una lengua calumniadora, de una lengua chismosa, de una lengua blasfemadora, de una lengua necia, de una lengua jactanciosa, de una lengua murmuradora, de una lengua quejumbrosa, de una lengua que maldice, de una lengua contenciosa, de una lengua sensual, de una lengua vil, de una lengua exagerada. ¿Se identificó usted en alguna parte de esta lista? La forma más fácil de pecar es pecar con las palabras. Usted puede decir lo que quiera decir. No hay límite para eso. Les contaba yo, ya lo he contado muchas veces. Cuando yo estaba pequeño, crecí en un lugar cristiano, no decíamos malas palabras, pero un día mi mamá me encontró detrás de un sillón, escondido, escuchaba murmullos y ¿qué es eso que se oye? Y empezó y me encontró, se asomó detrás del sillón y estaba yo allá escondido diciendo un montón de malas palabras. Todas las malas palabras que no podía decir, allá estaba yo diciéndolas. Con la boca podemos decir todo lo que querramos y no hay límite, no hay restricción. Con los actos sí. Quizás usted no puede cometer el acto malvado que desea, pero usted sí puede decir absolutamente cualquier cosa. La lengua tiene un gran potencial para condenarnos. El Señor Jesús condenó a una generación de víboras. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Se da cuenta? Las palabras también reflejan lo que somos. Los científicos dicen que una vez que un sonido sale al aire, las ondas sonoras se ponen en movimiento, por lo que cada palabra dicha realiza un viaje interminable a través del espacio. Y ellos dicen que si tuviésemos los instrumentos adecuados, suficientemente sofisticados para recuperar esas ondas, podríamos recrear cada palabra que cada persona ha dicho desde tiempo atrás. De hecho, la ciencia ha captado sonidos que se produjeron en el espacio exterior hace miles de años.
cada palabra. Hermanos, esto es aterrador. O sea que eso de que las palabras se las lleva el viento, no es así. ¿Sabe? Dios tiene un registro de nuestras palabras. Dios oye todas nuestras palabras. Y ahí están las palabras. En algún lugar están nuestras palabras, pero no las podemos escuchar, ¿verdad? Pero Dios sí. Así es que, hermanos míos y amigos, qué sabio y prudente sería pensar antes de hablar. Esto es un proverbio para todos. Si alguno no ofende en palabra, decía Santiago, ¿verdad? Este es varón perfecto. ¿Hay alguno perfecto aquí? ¿Hay algún varón perfecto aquí? Se da cuenta que el argumento del proverbio es que todos pecamos en esto. En otras palabras, las únicas personas que no pecan con la boca, dice Santiago, las únicas palabras que no pecan con la boca son las personas perfectas. Y sabemos que las personas perfectas no existen. Solamente hubo uno, y este fue Jesucristo. Solamente Él. El único ser humano que tuvo una lengua absolutamente perfecta fue Jesucristo. Los evangelios nos narran que los alguaciles dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Sus palabras eran precisas, certeras, con propósito. Primera de Pedro 2:21, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado. Fíjese cómo está relacionado inmediatamente el pecado con qué, ni se halló engaño en su boca. Cristo padeció por nosotros, por los mal hablados, por los de lengua imprudente, por los de lengua jactanciosa, por los de lengua necia. Cristo padeció por los de lengua quejumbrosa. Cristo padeció por los de lengua contenciosa. Cristo padeció y murió por los de lengua vil. Hay esperanza para los que hemos hablado mal. Hay esperanza. El Evangelio nos ofrece perdón. Cristo no solamente fue nuestro ejemplo de prudencia al hablar. Cristo tomó esos pecados de imprudencia en la lengua, de esa lengua de serpiente, de ese veneno de áspides que hay en nuestra lengua. Cristo tomó ese veneno, ese pecado, lo llevó en sí para morir en la cruz. En la cruz Él pagó por cada palabra necia que hemos dicho. Cristo es el sustituto de los que hablan mal. Él es el que padeció por todos nosotros, por los que hablamos sin pensar. Hoy es un buen día para pedirle a Dios que nos dé una lengua prudente. Dios quiere reformar nuestras vidas. Hermanos, y lo primero, uno de lo más importante, hermanos, es reformar nuestra lengua. Cristo quiere reformar nuestra lengua para hablar como Cristo. Deberíamos de pedirle: Espíritu Santo de Dios, enséñame a hablar con propósito como Cristo. Que cada palabra de mi boca sea verdadera, sea justa, sea oportuna y no sea imprudente.
La segunda marca de la prudencia en las palabras es que el prudente guarda silencio cuando es sabio hacerlo. ¿Te ha pasado alguna vez que sentiste la tentación de responder o de defenderte o de dar tu punto de vista? Eso es una tentación. Escuche, eso es una tentación. Cuando sientes ese deseo de responder, ese puede ser una tentación al pecado. Cuando sientes ese deseo de dar tu punto de vista, ese puede ser una tentación hacia el pecado, hacia la jactancia. Pero en esos momentos algo, o mejor dicho, alguien te detiene. Y al final te das cuenta que fue lo mejor, que fue lo más sabio, que fue lo más prudente. Callar es tan importante como saber qué decir. Piensa antes de hablar, eso es importante. Pero también lo es callar. Tú ya tienes en tu mente lo que pudieras decir de una manera correcta. Ahora pregúntate, ¿es necesario que lo diga? ¿O es mejor guardar silencio? La cultura actual valora mucho la opinión, la autoexpresión, valora mucho la sagacidad, las respuestas rápidas, pero la palabra de Dios valora la virtud del dominio propio, del discernimiento y de la prudencia. No siempre somos llamados a hablar. A veces callar es el acto más grande de sabiduría que puedas demostrar. No lo que sabes, lo que callas. El prudente piensa todo lo que dice, pero no dice todo lo que piensa. ¿Escuchó? Piensen todo lo que digan, pero no digan todo lo que piensan. Proverbios 17, 27 y 28. Veamos cómo debemos ser administradores de la lengua. Debemos ser fieles administradores de la lengua. Dice el proverbio, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Ahórralas. No las despilfarres. El impío es el que saca sus palabras como fuente y saltan de él. Pero el prudente ahorra sus palabras. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Ay, hermano. Hay hermanos en la congregación que son muy calladitos. Hermanos, yo nunca he visto eso como una deficiencia. Yo siempre he visto eso como un acto de sabiduría. Callan, escuchan, analizan. Y cuando dicen algo, son certeros. Dicen algo inteligente. Dicen algo razonable. Dicen algo verdadero. Y a ellos, todos lo escuchan. Aquí se enseña, hermanos, que el sabio se caracteriza por la moderación verbal. Y que incluso el necio, el que no tiene conocimiento, cuando calla y lo ve sentado ahí, ay, ese no dice nada, está calladito. Dices,
aunque no sepa, aunque no tenga conocimiento, el hecho de estar callado ahí escuchando, digo, parece hombre sabio. Proverbios 10:19, veamos otro proverbio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Cuanto más hablemos, más riesgo hay de pecar. Esto es claro, los proverbios son claros. Por eso Dios puso la lengua encerrada ahí, detrás de los dientes, como una cárcel ahí. Ahí Dios la puso, ahí Dios la colocó en su sabiduría. El prudente sabe que no necesita dar su opinión siempre. Guarda sus palabras, ahorra sus palabras, porque sabe que en las muchas palabras está pronto el pecar. Y muchas veces confundimos que aquellas personas que más hablan son las que más saben, porque así somos, así se mueve el mundo. Pero no, Dios nos dice, no, contemplen lo que es el verdadero carácter prudente y sabio. El prudente no, el hombre sabio no es el que más habla. El hombre sabio, hermanos, es el que administra y sabe cuándo callar. No pensemos que los hombres más parlanchines, los que tienen más facultad para hablar, son los más sabios. Eclesiastés 3:7, hay tiempo de callar y hay tiempo de hablar. No todo el tiempo es tiempo para hablar. Esto es sabiduría. Hay tiempo para callar. Y el sabio entiende cuándo hablar y cuándo callar. En una conversación, hermanos. Hay personas con las que tú quieres entablar conversación y no te escuchan, no dejan de hablar. Ellos nomás hablan. ¿Conocen a alguien así? No, pues no piensen en él, piensen en ustedes. Cuando yo hablo, cuando yo estoy entablando una comunicación, una charla, entiendo que hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar. Cuando la otra persona habla, yo escucho. Ese es el tiempo donde yo callo. Cuando ella calla, entiendo que ese es el momento para hablar. En una conversación cotidiana. Pero en la vida, hermanos, en general, hay tiempos donde es sabio callar. Esta es una característica del hombre prudente en sus palabras. Tiene esta marca. Sabe discernir los tiempos, cuándo callar y cuándo hablar. Incluso Jesús supo cuándo guardar silencio. Jesús supo cuándo guardar. Yo creo que guardar silencio es un acto de humildad. Yo creo que escuchar al otro es un acto de humildad. Jesús, siendo el maestro de maestros y siendo Dios mismo, hubo momentos donde guardó silencio. Yo creo que eso también fue un acto de humillación. Guardó silencio, sabiendo que no todo momento es adecuado para hablar. Él fue insultado, fue escupido, fue abofeteado. Y dice la palabra, no abrió su boca. Por más de 3 años de ministerio, hablando, enseñando, con poder, con autoridad. Y en ese momento no abrió su boca.
cuando lo estaban arrestando? No abrió su boca y no dijo, Padre, mándame una legión de ángeles para destruir a mis enemigos. Guardó silencio. Hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar. Como un cordero fue llevado al matadero, guardó silencio. Así es que el silencio oportuno no debemos de verlo como una debilidad. No debemos de verlo como falta de dominio propio, falta de confianza en Dios. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no decretas? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué no? No, el silencio oportuno es más poderoso que 1000 palabras. ¿Has hablado cuando deberías de callar? Eso es falta de dominio propio. ¿Has interrumpido cuando otros están hablando? Eso es, escuche, eso no es mala educación, es falta de dominio propio. Es que así fue educado, así fuimos en mi casa. Es falta de dominio propio. ¿Tienes una tendencia a dar siempre tu opinión en todo? No, no se trata de que así tú eres o es tu carácter. Es falta de dominio propio. ¿Te incomodan los silencios en una conversación? Eso es falta de dominio propio. ¿Por qué habremos de molestarnos con un silencio? Tengo que responder ya, tengo que decir algo ya, van a creer que soy tonto. ¿Piensas que si no dices algo los demás van a pensar que no eres inteligente? Falta de dominio propio. La tercera evidencia de una lengua prudente es que trae vida, trae paz y trae sanidad. En varias ocasiones algunos han venido a mi vida y se han acercado a mi vida y me han dicho justo las palabras que necesitaba escuchar en ese momento. Y digo, no me estoy hablando de palabras bonitas ni aduladoras, no. Traen la palabra necesaria y en ese momento sanaron mi corazón. ¿Te ha pasado que alguna vez alguien te trae una palabra en el justo momento, una palabra de consuelo cuando estabas triste? O una dura corrección cuando ibas por mal camino, esa es una palabra oportuna. O escuchaste un mensaje de ánimo cuando ya no podías más, esa es una palabra oportuna. Una palabra que trae vida, que trae paz, que trae sanidad, que trae corrección. La Biblia nos enseña que las palabras prudentes son medicina para el alma. Proverbios 15:1. Vamos a la escritura y veamos unos proverbios más. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La palabra suave puede apagar un incendio de ira. En cambio, la respuesta dura echa gasolina a la ira. Proverbios 16:24. Siguiente capítulo, Proverbios 16:24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Panal de miel son los dichos suaves. Ahora, hermanos, estos proverbios no son una licencia para cometer el pecado de adulación, voy a usar las palabras para hablarle suave y hablarle bonito a alguien, de adular a alguien, que escuche lo que quiere escuchar. No, hermanos, por supuesto que esto no es así. Tampoco es una invitación para que todos hablemos de una forma melosa, delicadamente, ¿verdad? Hay personas que tienen
que platican y tienen así, hablan melosamente, como que no rompen ni un plato, no matan ni una mosca. Así son ellos, así hablan de una manera melosa, ¿verdad? Como con mucha belleza, como con mucho tacto. No está hablando de eso, hermanos. Eso no es así. El principio de estos proverbios es que cuando un alma está afligida, las palabras suaves tienen el potencial de sanar, que son como medicina para el cuerpo cansado y para el alma herida. Porque hay otras palabras, dice Proverbios 12:18, veamos cómo menciona aquí las palabras, que son como golpes de espada. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Aquí está el contraste. Proverbios 12:18. Y el principio es aquí sobre las palabras que bendicen, que edifican, que restauran, no sobre el tono de las palabras, sino el efecto que causan. No es sobre el tono o la manera, sino el efecto. Sanan, corrigen, edifican, o destruyen, son como golpes de espada que hieren. Eclesiastés 10:12 dice, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Así es que las palabras no solamente son correctas, deben de ser correctas, deben de provenir de un corazón lleno de gracia. La verdad no se pone en juego, no se negocia con ciertas cosas. Con nadie. Pero eran los fariseos, pastor. Era la gente malvada. Eran los enemigos de Jesús. ¿En serio piensas que fue solamente en esa ocasión? Quítate delante de mí, Satanás. ¿A quién se lo dijo? A Pedro. A Pedro. Palabras duras, con propósito. A Pedro. Jesús reprende con dureza a Pedro por intentar desviarlo del plan de redención. La firmeza es necesaria para corregir. Las palabras firmes son necesarias para corregir. Una muestra de que la prudencia también puede hablar con firmeza ante la amenaza está en Lucas 13:32. Nomás lo voy a mencionar, hermanos. Hubo quienes vinieron a Jesús y le estaban advirtiendo a Jesús de que Herodes quería matarlo. Y Jesús les dijo, id y decid a aquella zorra. No romantice, hermanos. No romanticemos las virtudes bíblicas. La prudencia de la lengua no la romantice, creyendo que las palabras prudentes son siempre las que son dichas así, suavecito. Cuando a veces se dicen palabras suaves y esas palabras son mentiras, son veneno de áspides. Bueno, pastor, es que fue Jesús. Pero fue Jesús, pastor. Bueno, Pablo le dice a los hermanos Gálatas en Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos. Pastor, le dijo insensatos. ¿Sabe lo que significa esa palabra insensatos? Bueno, en el griego es anuntoi. El prefijo a es sin.
Y el siguiente prefijo es de gnosis, de cerebro. O Gálatas sin cerebro. O Gálatas descerebrados. Oh, palabras duras. No, ya no queremos saber nada de Pablo porque mire la palabra, lo que nos dijo. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Hay palabras que que son prudentes, a pesar de ser duras, y son prudentes porque son dichos con propósito. A Tito le dice el apóstol Pablo: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Repréndelos, no lo hagas, usa palabras firmes. Pablo no tenía temor de confrontar con severidad cuando era necesario. No era su estilo característico de ministrar. Pablo siempre fue amoroso con la iglesia, servicial con la iglesia, pero cuando se requería ser firme, lo era. Cuando requería usar palabras firmes, lo hacía. No fue una característica de él ser así, pero cuando se trataba de defender la verdad, de corregir el error y de proteger la doctrina, lo más prudente era usar esas palabras. La prudencia en las palabras nos enseña que no todo momento es para la suavidad. No seamos idealistas, humanistas con la doctrina de Dios. Esto es la prudencia bíblica, hermanos. Ser prudente es saber cuándo hablar fuerte, como un padre que corrige, como un pastor que alerta, como un hermano que exhorta. Y les recuerdo, la clave no está en el tono, sino en el corazón por la que se dicen esas palabras. ¿Por qué hablaba Pablo así? Que quería corregir. Quería corregir. Ese era su corazón. ¿Y cómo lo sabemos, hermanos? Su vida lo demostraba. Que él amaba a la iglesia. Sus actos, sus hechos. Así es que hay momentos en que la verdad no va a ser siempre bienvenida, pero siempre va a ser necesaria. Y cuando esa verdad duela, yo me imagino que les dolió a la iglesia cuando les dijo descerebrados, insensatos. Yo creo que les dolió, les llegó y les dolió, ¿verdad? Bueno, pues es mejor que duela ahora y que sane y corrija mañana a que agrademos con mentiras y después el alma sea condenada.